qué tipo de islamistas son, porque no son todos los mismos, en fin, un poquito de claridad en medio de este panorama tan complejo que es el panorama sirio. Sí, totalmente. Bueno, un programa muy complejo. Para que te des una idea, la dinastía de Al-Assad, que la fundó el padre Hafez hace 53 años, con el partido Baas, gobierna justamente hace ya medio siglo, ¿no? Gobernaba hace medio siglo. Es decir, que era una dinastía ya bastante larga, en un escenario extremadamente complejo de distintas etnias en Siria. Los Al-Assad son cristianos, son alauitas, que están más o menos de alguna manera abiertos a otro tipo de religiones. Han abierto a los cristianos, abierto a distintas etnias musulmanas, pero que perseguían duramente, por ejemplo, al islam político, ¿no? Y a los sunitas, sobre todo, que son mayoría en Siria. Ahora bien, hay distintas facciones dentro de los rebeldes, dentro de los que golpearon al gobierno. Hay distintos grupos, algunos de ellos más radicalizados que otros, pero como estaban bajo el paraguas común de enfrentar al gobierno, por ahora estaban unidos, ¿no? Y estaban luchando en distintos frentes, dando cierta sensación de unidad y de que actuaban juntos, a pesar de que no era necesariamente así. Ahora hay que ver que cayó el gobierno, efectivamente, cuáles de todos estos grupos termina prevaleciendo sobre otros, si efectivamente logran la estabilidad, si logran tomar el poder a largo plazo, si logran convertir en una fuerza de Estado, ¿no? Y bueno, eso va a ser lo más complejo de cara a lo que viene. Bueno, y si damos cuenta de la información internacional que data de la relación que existe entre Al-Assad y el presidente ruso Vladimir Putin, ¿qué rol jugaría en esta jugada Occidente, fundamentalmente Estados Unidos y la Unión Europea? Sí, bueno, respecto de eso de las cuestiones, yo te hablaba más de la cuestión interna, pero de la cuestión geopolítica y de las cuestiones occidentales, claramente el apoyo de Al-Assad, y por eso no había caído de 2013 hasta acá, había sido Rusia e Irán, por un lado. Hoy Rusia está concentrado, por supuesto, en la cuestión de Ucrania, Irán más en lo que tiene que ver con el conflicto palestino-israelí, ¿no? Y con el conflicto con Israel. Entonces también los rebeldes aprovecharon esta situación y por eso cayó en apenas 10 días Al-Assad, porque parecía que había una cierta situación de estabilidad y relativa calma, y en 10 días, en una mega ofensiva, los rebeldes terminaron tumbando al gobierno. Es decir, que los apoyos internacionales se cayeron bastante rápido. Estados Unidos, el rol que juega no es lo mismo con Biden que con Trump, ¿no? Tanto Vance como Trump estuvieron diciendo que acá no necesariamente hay nada que festejar, que hay que esperar, que los que voltearon a Al-Assad son igual de extremistas que quienes gobernaban, que no son amigos de Estados Unidos. Es decir, que hay acá una especie de se lavan las manos, ¿no? Entonces, claro. Bueno, y en el conflicto. Y en el conflicto con Israel, ¿esto podría significar mayores problemas para Netanyahu o no? Y puede ser, porque también ninguno de los no son de ninguno de los grupos islamistas que están llegando al poder son pro-Israel, claramente, ¿no? Entonces, eso también puede ser que implique a su vez, no sé si mayores problemas, pero sí continúan los problemas que ya hay, por ejemplo, porque el grupo islamista radical que encabeza de alguna manera esto, hay que ver si efectivamente puede sostener el poder, pero que es un grupo que se llama Hayat Tahrir al-Sham, que es una especie de, no te diría remanente del ISIS, pero sí ex al-Nusra, una filial de Al-Qaeda, o sea, también bastante extremista. Obviamente son muy anti-Israel, y después los otros grupos, como por ejemplo el Ejército Libre de Siria, ni hablar los remanentes del ISIS, que también quedan en la región del desierto. Es decir, todos los grupos que están ahí jugando y que jugaron un papel importante en la caída de Al-Assad son anti-Israel. Gonzalo, ¿cómo te va? Janina, mucho gusto. Ahí me quería detener porque bien describías vos, tenían un objetivo común estos grupos de distintas facciones, lo lograron, y ahora ¿cómo crees que se va a resolver esta situación interna? ¿Qué procesos deberían darse para llegar a, no sé, un gobierno o lo más parecido a eso, dentro de las fronteras, hacia dentro del país, ¿no?
Bueno, va a ser un proceso largo y complejo, ¿no? Va a ser un proceso largo y complejo, y tenemos varios escenarios posibles. Un escenario que muchos analistas están diciendo que puede ser una realidad es un proceso a lo Libia, ¿no? Lamentablemente. Ese es el peor de los escenarios, ¿no? Un proceso donde distintos grupos, distintas facciones se disputan el control del país, cada uno controla una parte y queda un país bastante despedazado. Otra opción puede ser que esto termine a lo Afganistán o a lo Irán, que uno de los grupos prevalezca sobre el otro y que instaure un régimen, ¿no? Bien. Es difícil ver que efectivamente, te diría prácticamente imposible que lo que salga de acá sea una democracia, ¿no? Por lo menos no Obviamente. occidental. Acá lo que puede salir, en el mejor de los casos, es otro régimen autoritario.